La inteligencia es sin duda alguna una de las herramientas más valiosas que hay, y en Dragon Ball no es la excepción, pese a estar más enfocado en las peleas, ya que sin el ingenio o intelecto de ciertos personajes, muchos acontecimientos habrían sido difíciles o directamente imposibles de lograr, dándole así un peso justo al intelecto, a pesar de trabajar tras bambalinas. Y si bien casi ningún genio en la serie es a la vez un luchador, eso no les quita el mérito de ofrecer aportes valiosos y en algunos casos cruciales para la narrativa de la historia. Y es por eso que en esta ocasión les traigo mi top 10 sobre los mayores genios en Dragon Ball, los cuales ya sean buenos, malos o hasta neutrales, son personajes capaces de superar barreras mediante el ingenio y habilidad mental. Y para esta lista me basé en 3 factores para ordenar los puestos, siendo estos el poder o complejidad de sus creaciones, la cantidad de inventos que realizaron y el nivel de impacto que tuvieron en la obra. Y bueno, sin nada más que agregar, empecemos con el contenido. Permítame mostrarles el poder del Dr. W, la verdadera forma del Dr. Willow. Y en el último lugar del material tenemos uno doble, siendo ocupado por el Dr. Cochin y Willow, antagonistas de la lejana y olvidable segunda cinta de Z, siendo genios malévolos que raptaron a Bulma y a Roshi para obligar a Goku a ir en su ayuda, ya que el objetivo de Willow era apoderarse del cuerpo más fuerte en la Tierra. Y para llegar a esa meta, ambos diseñaron varios esbirros muy interesantes, entre ellos los bioguerreros Ebifuria Kishime y Misokatsu, quienes aunque muy toscos y burdos, lograron vencer al maestro Roshi en un mano a mano, demostrando que el intelecto de Separ les permitió crear seres más fuertes que todo el Dragon Ball clásico, pudiendo haber dominado el mundo en aquellas etapas tempranas. Pero sin duda la máxima creación del dúo proviene del Dr. Willow, quien diseñó su propio acorazado con el que le dio problemas a Goku con el Kaioken, obligándolo a usar por 4 para así abrumarlo de manera plena, demostrando que su mayor creación de esta cinta le dio una fuerza equiparable a un Vegeta base de la saga Saiyajin, un mérito notable considerando que su invento era totalmente terrestre, volviéndolo así el primer gran genio malvado en aparecer en toda su franquicia. Y como nota adicional en Heroes, finalmente se revela la forma humana de Willow, quien pudo modificar a Janemba hasta hacerlo una amenaza incluso para las fases Blue, demostrando que su genio puede trascender la vida misma si es que el guión se lo permite. Pero como su mérito en Heroes no tiene base alguna, sus hazañas se reducen a lo visto en su película, lo cual, aunque impresionante a nivel humano, se queda muy atrás en comparación a otros genios superiores. Parece que el líquido de nutrición se derramó. Crea una nueva cápsula para encerrar al que estaba en la número 13. Sí. Y en el noveno lugar del especial aparece otro doble, siendo llenado por el Dr. Collie y Nine, dos científicos humanos que salen en la cinta de Bio Broly al ser contratados por Lord Jaguar para la creación de bioguerreros, quienes aunque débiles ante 18 y compañía, tenían un poder muy por encima de la media humana, demostrando así un nivel muy sofisticado y concreto al crear seres sintéticos. Pero sin duda su mayor aporte científico fue la creación de Bio Broly, un clon del Saiyajin mutante nacido de una muestra vendida por Maloja, y quien pese a tener un cuerpo inestable, resultó una amenaza tremenda para los héroes del momento, con 18 Goten y Trunks pudiendo hacer poco o nada para encarar a esa bestia, recibiendo una paliza cada uno mientras Mr. Satan lo evitaba a toda costa. Y por si eso fuera poco, el fluido de cultivo creado por Cochin y Nine acabó siendo un peligro mayor que el propio Bio Broly, ya que este era capaz de derretir cualquier ser vivo al mínimo contacto, algo visto de manera breve pero tangible con las diversas víctimas de esa película, e incluso Bio Broly acabó sucumbiendo temporalmente ante ese fluido, y aunque luego resurgió una última vez, al final el agua de mar lo derrotó para siempre, poniendo así fin a la ambición de Jaguar y por extensión a la de Collie y Nine, quienes si bien solo eran científicos de encargo, mostraron un intelecto mayor al de cualquier erudito estándar. Dios Rudo es un mutante maravilloso. No es por presumir, pero es una de mis creaciones más poderosas. Y en el octavo lugar tenemos nuevamente otro dúo, siendo compartido por el Dr. Mew y Laichi. Y sé que parece que lo hago adrede, pero verán que su empate está justificado de sobra, ya que ambos tienen mucho en común, tanto en hazañas como en orígenes, con los dos teniendo sus raíces ligadas al Imperio Supur, la raza diezmada por los Saiyajin antes del inicio de la serie, por lo que ambos científicos centraron su ingenio en un plan cargado de odio y venganza, con el Dr. Mew creando el planeta M2 lleno de máquinas mutantes, las cuales pensaba usar en un siniestro proyecto de dominación universal, en parte debido a estar indirectamente controlado por Baby, a quien terminó de incubar como misión implantada. Pero aún con ese detalle, no le quita el mérito de ser un genio masivo, capaz de modificar un mundo entero a voluntad.
y aún luego de su primera derrota, logró crear al Super Androide 17 junto al Dr. Gero, un ser inmensamente fuerte capaz de encarar incluso a Goku en fase 4, reflejando así que el intelecto de Mew era altísimo en cualquier entorno o situación. Y en el caso del Dr. Light-Chi, su desprecio por los Saiyajin fue tan grande como para trascender su cuerpo y volverse un espectro, tras lo cual creó decenas de guerreros fantasmas que empleaban el odio Saiyajin como catalizador, y siendo su principal y mayor obra, el guerrero Hachiak, una máquina Sulfur que tenía como único objetivo erradicar a los Saiyajin restantes, logrando ponerlos contra las cuerdas en sus formas de fase 1, denotando así que el genio de Light-Chi era masivo al crear un enemigo de tan alto calibre, necesitando de un ataque quíntuple para finalmente hacerlo polvo de manera absoluta. Por lo que en resumen, tanto Mew como Light-Chi mostraron una malicia inmensa que les permitió superar su ingenio y crear diversos enemigos capaces de complicar a los guerreros Z. Y aunque no cumplieron sus metas, sí que resaltaron bastante como mentes maestras en sus respectivos arcos. By making new memories. Also, I discovered something fun that people without memories can do. Y en el séptimo puesto aparece la Androide 21, principal enemiga del juego Fighters, que fue creada por Gero en base a su difunta esposa. Y si bien destaca más como peleadora directa, también posee un gran intelecto, capaz de rivalizar con los más listos, sobre todo con el Dr. Gero al poder replicar y entender toda su tecnología, logrando cosas como recrear por completo al número 16 y también de emplear su sistema de clonación para así generar guerreros en masa, los cuales, pese a carecer de conciencia compleja, resultaban peleadores convenientes como carne de cañón, además de usarse como alimento directo para la propia 21, demostrando que su genio, aunque muy deformado, seguía siendo inmenso en pleno derecho, al grado de usar el complejo sistema de enlace de almas de Gero para su beneficio, vinculando a 18 y otros guerreros para así mantenerlos bajo su control, demostrando que su mente era tan brillante como para manejar sistemas complicados que ni siquiera creó ella misma. Pero debido a que sus logros científicos se basan en invenciones ajenas, esto le resta varios puntos como para ponerla en un mejor lugar de la lista. ¡Plan X! ¡Fase de programación activada! Y en el puesto 6 del repertorio encontramos al Dr. Paparoni, un genio algo pasado por alto debido a su rol tan secundario en la trama, al grado de ser sumamente ignorado hasta el tramo final del Torneo del Poder, donde su genio y astucia salieron a flote al ver lo lejos que había llegado junto a su equipo, siendo conformado por él y los robots Pancha, Borareta y Kotskai, un trío de autómatas creados por Paparoni específicamente para ese evento, y quienes, pese a todo pronóstico, resultaron enemigos problemáticos para Goku y compañía, presionándolos varias veces, todo gracias a su coordinación tan artificial, la cual Paparoni podía supervisar mediante comandos simples y su bastón especial, pudiendo incluso combinarlos para así crear un robot triple sumamente resistente, logrando obligar a Gohan a pelear en serio para así derrotarlo. Pero sin duda su mayor y más fuerte creación fue el guerrero Nirasa, formado por la unión de esos tres robots junto a su dueño, y quien tenía un poder tan vasto que forzó al universo 7 a pelear todos a la vez, al grado de necesitar de un ataque combinado de los más fuertes de ese equipo, y de no ser por 17 y su estrategia, seguramente habrían perdido ante Nirasa y su poder acumulativo, el cual estaba a nada de borrar toda la arena si su reactor se mantenía intacto, demostrando que Paparoni era un genio absoluto al crear un monstruo capaz de abrumar incluso a niveles Blue. Por lo que debido a esa innegable evidencia, sumado a lo compatible que es con sus inventos, le doy a Paparoni el adecuado lugar número 6 en el video. Les diré algo interesante. Yo fui quien creó a mi querido hijo Fiu. ¿Pero qué dices? Y a la mitad del apartado tenemos a Towa, un personaje bastante interesante a pesar de surgir fuera del canon, siendo de hecho la enemiga más recurrente en la mayoría de juegos modernos, sobre todo en la saga Heroes, donde tomaba el rol de mente maestra en varios eventos, y siendo los principales todo lo referente al Imperio Oscuro, quienes buscaban dominar la creación empleando su ciencia maligna. Y para eso Towa creó a Mira como su principal guerrero y heraldo, un biandroide similar a Cell hecho del mejor genoma posible, pero logrando controlarlo del todo y hacerlo su confidente principal, al grado de crear un hijo entre ambos llamado Fu, quien al igual que su demoníaca madre, es un genio por mérito propio, aunque al tener siempre un papel de supervisor y confabulador, no tiene logros directos como para darle un puesto en la lista, a diferencia de la mencionada Towa, que pudo crear dos biandroides prácticamente de la nada, además de ser la inventora original de las máscaras Time Breakers, las cuales podían dominar a casi cualquier guerrero al sucumbirlo a la oscuridad.
dejando claro que Towa era una enemiga peligrosa, sobre todo por su ingenio plagado de maldad, el cual es lo suficientemente avanzado como para darle el puesto 5 en el especial. Es un agente cyborg que construyó. Y en el cuarto puesto encontramos al Dr. Hedo, un genio innato que heredó su brillante intelecto de su abuelo el Dr. Gero, y quien se dice es potencialmente capaz de superarlo en un futuro cercano. Algo demostrado ya que en su corta vida pudo crear diversas invenciones por su cuenta, que van desde su robo avispa Hachimaru, pasando a sus modificaciones corporales y hasta varios prototipos de androides, que si bien eran muy débiles y limitados, le permitieron a Hedo mejorar hasta llegar a sus mejores creaciones, siendo estos los conocidos y algo ridículos Gamma 1 y 2. Superandroides de batalla capaces de rozar las tan ansiadas escalas divinas, pudiendo pelear de igual a igual con Gohan y Piccolo, estando en sus formas místicas, y con Gamma 2 presionando a este último hasta obligarlo a despertar un nuevo poder. Una hazaña increíble considerando que su creación fue enteramente en el planeta Tierra, demostrando así el demencial ingenio de Hedo para crear máquinas de batalla a la altura de guerreros universales, lográndolo además en cuestión de meses en comparación a su difunto abuelo, quien requirió décadas de investigación para obtener resultados equiparables. Aunque eso sí, Hedo tuvo la ventaja de un mayor presupuesto, así como los planos de su abuelo como plantilla para Cell Max, quien pese a tener una activación prematura, logró poner en aprietos a los guerreros Z del momento, demostrando que con el ambiente y recursos adecuados, Hedo es sin duda alguna una joyita que vale su peso en oro. Y aunque hasta la fecha aún no supera a su abuelo en trayectoria, es un hecho que Hedo se volverá una de las mentes más prolijas de toda su era. ¡Es increíble! ¿Cómo le hizo para que esta nave tan pequeña se agrandara tanto? Nada en especial, además la hice como la pediste. Y en la medalla de bronce aparece el Dr. Brief, quien pese a ser un no combatiente secundario, no cabe duda que es de los hombres vivos más listos de su obra, pudiendo levantar la compañía tecnológica más grande de su mundo, todo por sí mismo en su juventud, y siendo su invento más famoso y notable, las conocidas cápsulas Hoi Poi, objetos que desafían la misma física al poder invocar y guardar cosas en un elemento tamaño bolsillo, siendo de lejos un invento ridículamente útil a grado de ser usado de manera activa en varios tramos de la historia. Y si con eso no bastara, también es un genio versátil capaz de poder comprender tecnología de otros de forma óptima, que van desde la máquina de su hija del futuro, pasando a la nave de Kamisama, hasta los superandroides complejos del Dr. Gero, logrando en todos los casos ayudar en su reparación luego de entender su estructura. E incluso pudo analizar la vieja nave de Goku para luego crear una versión mejorada capaz de llegar a Namek en 6 días, demostrando así un dominio pleno en la ingeniería de altísimo nivel, consiguiendo además crear varias cámaras de gravedad con las que los Saiyajin, en especial Vegeta, entrenaban de manera regular, denotando que puede crear casi lo que sea siempre que se le dé el tiempo y recursos suficientes. Y gracias a todos sus logros, que son irrefutables a través de la serie, le doy al brillante Dr. Brief su ganadísimo tercer lugar. ¿Has dado los buenos días? Por supuesto, porque usted es mi creador. Parece que ha mejorado su actitud. Y en la medalla de plata encontramos al Dr. Gero, un personaje que empleó su odio hacia Goku como motivación principal para llevar al límite su inteligencia, logrando con ello hazañas casi imposibles en cuestión de algunas décadas, y siendo la principal de ellas la creación de superandroides de batalla de varios tipos y formas, que van desde los modelos de absorción de energía, pasando a los de fuerza ilimitada, y por último su máxima creación conocida como el biandroide Cell, un organismo con el mejor ADN guerrero, dándole así el potencial de ser el mejor luchador de todos, algo que fue comprobado en el clímax de su saga, donde mostró un progreso puro sin precedente, logrando no solo humillar a Vegeta en varios tramos, sino también llevó al límite a Gohan hasta casi derrotarlo, demostrando que en caso de dejarlo vivo, el potencial de Cell lo habría llevado a escalas titánicas, seguramente alcanzando una fuerza y poder equiparables a las famosas escalas divinas, demostrando que el intelecto de su creador Gero, al menos en el área de bioingeniería, era el más alucinante de su obra. Y si eso no bastara, antes de la etapa Z del Yare científico, estrella en la Patrulla Roja, diseñando todo el armamento militar de aquel grupo maligno, incluyendo tanto el de tierra, mar y aire, dejando claro que antes de crear androides, él ya era un experto en la ingeniería convencional de su mundo, logrando incluso impresionar a otros genios como el Dr. Brief, a quien le costó mucho comprender sus planos y guías, poniéndolo así a una escala incomparable, al menos en buena parte de la serie, con solo unos pocos prodigios pudiendo comparársele en genialidad pura y neta. Y debido a todos sus méritos latentes, que marcaron la obra en diversas maneras,
Dejo al magistral pero maligno Dr. Gero en su más que merecido segundo lugar. Respecto al Super Saiyajin y al Super Saiyajin Dios, los estuvimos buscando. Y como mención honorífica del listado, aparece Kikono, un modesto alien amarillo que se encargó de toda la parte técnica del Imperio Freezer, siendo el principal ingeniero y creador de sus naves y armamento militar. Algo para nada despreciable, considerando que fueron de los más avanzados en buena parte de la serie, pudiendo hacer cosas como viajes interestelares de manera casual y sostenida, demostrando que su ingenio es de los más altos para un personaje tan de fondo, ya que pese a no tener ninguna relevancia directa, sin sus grandes aportes científicos, el Imperio Freezer no habría llegado a ser la máxima potencia en su universo, motivo por el que Tyranno mantiene a Kikono como un lacayo tan cercano, a pesar de su falta de poder combativo. Nunca pensé que fuera posible la existencia de una máquina del tiempo. Y ahora que lo saben, ¿qué opinan? Debo decir que es extraordinario. Y en la medalla de oro de genios absolutos, tenemos como no a la siempre radiante Bulma, cuyo tremendo intelecto solo es igualado por su enorme carisma y belleza, siendo no solo la terrícola más lista que hay, sino también uno de los seres con más ingenio en todo su multiverso, pudiendo crear decenas de inventos distintos que desafían tanto la física como lógica de su obra, y siendo su creación más icónica el tan querido radar del dragón, el cual consiguió crear con solo 16 años a manera de pasatiempo casual, y siendo ese el objeto clave que daría inicio a la famosa búsqueda de las esferas, volviéndose así un comodín esencial en prácticamente toda la historia canónica. Y si con eso no bastara, su versión del futuro creó lo que sería otro invento clave para la trama, siendo esa su máquina del tiempo con la que Trunks alteró el destino para bien. Un aparato tan absurdamente avanzado que incluso sorprendió a varios dioses, y hasta la propia Bulma del presente tuvo problemas para entender cómo funcionaba, aunque al final su infinito ingenio le permitió reparar y comprender aquella máquina del todo, reflejando que es todo un prodigio tanto en innovación propia como en ingeniería inversa, con especial énfasis en esto último, al poder comprender y replicar tecnologías totalmente ajenas a ella, que van desde los rastreadores de fuerza, armaduras del Imperio de Freezer o incluso los androides de batalla del Dr. Gero, denotando así una abismal capacidad para entender creaciones de otros sin demasiados problemas. Y por último, pero no menos importante, ella ha creado decenas de inventos menores que demuestran su intelecto de manera constante, que van desde una pulsera reductora, un traductor universal y hasta el traje invocable del Gran Saiyaman, dejando claro que es una genio todoterreno, capaz de inventar cualquier cosa que se le pida. Y debido a toda esa evidencia constante, que la vuelve la mente más brillante de todo su universo, coloca a Bulma como la mayor genio viviente en su franquicia. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video. No se olviden de dejar su like y de activar la campanita para no perderse del siguiente contenido. También me gustaría saber cuál de todos los genios mencionados es su favorito personal, o si creen que hay algún otro que merecía aparecer en el especial. Y bueno, sin nada más que decir, me despido y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!